para esta clase, como les digo, no es disculpar la cháchara, pero como les comentaba, era una clase un poco compleja en la cual hay que tener un poco de imaginación, a mi gusto, ¿no? Entonces, por eso, más que preocuparse de anotar, yo creo que traten de simplemente poner atención y tratar de abrir un poco su mente, ¿no? Para entender el concepto. Entonces, bueno, vamos a hablar algunas cosas muy por encima, ¿cierto? De cómo o en qué consiste la termodinámica y cómo se aplica al sistema biológico. Y nos vamos a detener un poco en explicar en qué consiste una reacción que sea espontánea o no y cómo eso afecta en el fondo el metabolismo. Ahora, este esquema tengo entendido que lo dieron en la clase pasada. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿De metabolismo? ¿De introducción al metabolismo tienen que hacer esto, no? No alcanzó a pasar toda la introducción al metabolismo. Es que se sacó alguna, Ya, pero al menos siento la generalidad de que el metabolismo vendría siendo como el conjunto de reacciones químicas, ¿cierto?, que ocurre dentro de una célula y que está relacionada con reacciones que involucran la obtención y utilización de energía. Y que dentro del metabolismo distinguimos dos grandes ramas, que es el catabolismo y el anabolismo, ¿verdad? Y que el catabolismo, ¿cierto?, involucra todo lo que son las reacciones de degradación de moléculas complejas a más simples. Y en esa degradación, ¿cierto?, se va a ir extrayendo la energía de los compuestos y también se le van a ir extrayendo electrones a los compuestos ricos en energía, que en este caso serían macromoléculas como los carbohidratos, grasas, etc. Ahora, esa extracción de energía es de cierta manera una conversión, es decir, la energía que estaba contenida en una molécula compleja la pasamos a una forma más utilizable que sería el ATP. También el concepto de exergónico, endergónico, ¿hablando de eso? No, en química no usaron eso. ¿Sí? A nosotros en química, pero bueno, pero como en el catabolismo entonces hay una liberación de energía, eso también recibe el nombre de proceso exergónico, ¿no? Esa energía entonces se almacena como energía química en forma del ATP. Y tenemos la contraparte que es el anabolismo, que son reacciones de síntesis, esencialmente, ¿ya? En el cual tomamos moléculas que son relativamente simples y gracias al aporte de energía, que esencialmente proviene del ATP, y también con la utilización de electrones, que también se obtuvieron desde el catabolismo, ¿cierto?, sintetizamos moléculas más complejas. Ese es el panorama general, más o menos. Como les digo, yo tengo entendido que esto se lo habían pasado y a mí me dijeron que les pasara lo de bioenergética, más bien, antes que entrar en hablar mucho más de esto, ¿ya? Ahora, el punto es que acá, ¿cierto?, siempre hablamos de energía, que se obtiene energía, que se utiliza energía, etc. Pero el tema es, ¿qué sería esa energía? ¿Ya? Y cómo en el fondo esa energía yo la utilizo. Esa es la clase. Ahora, los temas energéticos son más bien del aspecto físico, ¿ya? Pero nosotros vamos a mencionar algunos aspectos generales, ¿ya?, que nos interesan para la bioquímica. Y dentro de eso, ¿cierto?, dentro de la energía está lo que se denomina la energía libre de Gibbs. ¿Qué energía libre de Gibbs? Es un concepto que se relaciona con la energía, ¿cierto?, en un sistema que es capaz de hacer un trabajo biológico, ¿ya? Trabajo biológico se entiende, por ejemplo, que en una célula se pueda generar un movimiento, una contracción muscular, el transporte de una sustancia de un lado hacia el otro de la membrana, etc. Eso sería un trabajo biológico, ¿no? Ahora, no sé si la mayoría sabe, ¿cierto?, pero que siempre uno de los conceptos de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no?
Ahora, en todas las conversiones de energía nunca son 100%. ¿Sí? Siempre hay, cuando yo coloco energía, siempre hay una parte que me permite efectuar una labor, pero hay una parte que se pierde. ¿Sí? Entonces podría ser como esto. Si yo voy y abro la puerta. Yo estoy utilizando energía. ¿Cuál es mi trabajo? En generar la apertura de la puerta. Sin embargo, en ese movimiento hay una pequeña, pero existente pérdida de esa energía, como forma de calor. ¿Ya? Y eso es natural de todos los traspasos de energía. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cierto? Hubo una porción de energía que me permitió para hacer el trabajo de abrir la puerta. Eso, en un sistema biológico, sería la energía de Gibbs. ¿De acuerdo? Si lo llevamos a un concepto más ya bioquímico, tenemos una molécula energética como el ATP, ¿cierto? Que el ATP, no sé si le hablaba un poco de eso, que es una molécula que es adenosina trifosfato, ¿ya? Y que su potencial de energía está en liberar un grupo fosfato. ¿Sí le hablaban de eso? Y que queda en ADP. Y queda en ADP, justamente. Ahora, en esa liberación del fosfato, claro, se genera un trabajo, pero también hay una liberación pequeña de energía en forma de capa. ¿Ya? Que sería un poco la analogía a lo que les mostré en la puerta. ¿Vale? Ok, ahora, entrando un poco en el concepto de energía libre de Gibbs. ¿Ya? Esa energía tiene dos componentes. ¿Ya? Uno que tiene que ver con el cambio de calor y con un cambio en el orden. ¿Ya? En el orden. Ahora, para poder entender esto un poco más fácil, vamos a partir, ¿cierto?, de dos principios. ¿Ya? El primer principio es que, por reglas del universo, como decía, todo esto es un ámbito más bien físico, no vamos a entrar mucho más en detalle, pero por regla del universo tenemos dos características. Uno, que todas las sustancias, ¿ya?, o todos los cuerpos tienden a querer estar en un estado menor de energía, o pasar de estado de alta energía a menor energía. ¿Ya? Por ejemplo, ¿alguien ha visto alguna vez esos campeonatos de porristas gringos? ¿Sí? Que se juntan y todo y forman como 10 personas para arriba. Ya. Pero ¿cuánto dura eso realmente? Si lo han visto alguna vez, están como todos así tiritones, ¿cierto? Hasta que se caen, ¿verdad? Y eso, ¿por qué? Porque es la tendencia del universo. Cuando están todos así sujetados, están en un estado de alta energía, ¿ya? Porque están todos interactuando entre sí, están haciendo fuerza, etc. Y la forma más estable es cuando todos ya están en el suelo, ¿ya? Entonces todos los cuerpos tienden a eso, a estar en un estado de mayor energía a menor energía. Eso es lo primero. Y lo segundo, aunque suene de libro, ¿cierto?, es que el universo tiende al caos, ¿ya? Literalmente. Es decir, toda molécula, todo cuerpo es más estable cuando está en desorden, es decir, sin interactuar con otro. ¿Ya? Y eso, ¿en qué lo podemos ver patente? Por ejemplo, ¿alguien ha jugado a esa cuestión que se llama Jenga? ¿O Jenga? Jenga. ¿Cierto? Si uno empieza a colocar los palitos, qué sé yo, forma la torre, ¿verdad? Pero en ese estado, es un estado inestable, de alta energía, porque están como todos los palitos interactuando entre sí y todo. Pero, ¿qué es lo más probable que va a suceder? Que esa cuestión se va a caer, ¿cierto? Ahora, cuando se caen, la mayoría de los palitos se quedan en un punto fijo o se reparten por todos lados. Se reparten. Es una tendencia al desorden. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Hay alguien que no? ¿No? Estamos enredados. ¿Sí? ¿Estamos aquí o no? Súper. Otro. Entonces, esas dos propiedades en el fondo son las que van a permitir el que
exista esa energía libre de Gibbs. ¿Ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Antes del ejemplo, mencionarles, ¿cierto?, que esta energía libre de Gibbs, que tiene un componente de diferencia en el estado de calor del sistema y en el estado del orden del sistema, ¿ya?, puede adquirir tres tipos de valores. Valores que son menores que cero, iguales que cero o mayor que cero. ¿Ya? Eso va a tener que ver con lo espontáneo que va a ser una reacción. ¿Qué quiere decir que una reacción sea espontánea? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que, y ahí le voy a hacer la conexión con lo que es el trabajo, ¿ya? Con el efectuar un trabajo. Imagínense que traemos 10 cabros chicos de unos 5 años. Vamos a dejar 4. ¿Ya? Y los colocamos ahí. ¿Sí? Ahora, si los dejamos acá, los hacemos entrar, ¿se van a quedar ordenados todos ahí? No, ¿verdad? ¿Cierto que no? O por último, si los dejamos acá, pongamos, ya los hacemos entrar aquí y los dejamos acá. Los dejamos solos. ¿Ya? Nos entramos ahí y nos vamos. ¿Cuánto creen ustedes que van a permanecer cada uno en un cuadrito? Imagínense. Medio segundo. Nada. ¿Cierto? Ya. Ahí tienen, ¿cierto?, esa propiedad de que lo espontáneo va a hacer que ¡fum!, se desordene. ¿O no? ¿Sí o no? Si se fijan, eso es parte del proceso espontáneo, ya que aumenta el desorden. ¿Sí? Ahora, si nosotros pudiéramos calcular, ¿cierto?, las calorías que hay en ese niño, ¿ya?, que está parado acá, versus después de que se movieron, ¿las calorías disminuirían o aumentarían una vez que se están moviendo? Disminuyen, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en el proceso que es espontáneo se van a dar dos características. Una, que ocurre el desorden de forma espontánea y no gasto energía, todavía no, pero hay una pérdida del calor. ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Las calorías que tenía el niño que estaba parado acá, desesperado por moverse, hasta que se mueve, ya está gastando calorías y está liberando calorías. ¿Sí? Por lo tanto, su contenido calórico va a disminuir. Esas dos características están asociadas al proceso que es espontáneo. ¿Ya? Por lo tanto, decimos que los procesos que son espontáneos, ¿cierto?, se caracterizan porque hay un aumento del desorden y hay una disminución del contenido calórico. ¿Me siguen? Ahora, ustedes, el que los niños vayan y se muevan, ¿ustedes considerarían que es un evento espontáneo o no espontáneo? Ultramente espontáneo, ¿cierto? Porque es la tendencia. Disculpen que de repente sea medio redundante, pero es para que quede bien claro el concepto. Es la tendencia, primero al desorden y segundo a disminuir las calorías, que lo podemos asociar a la disminución del estado energético. ¿Se acuerdan que lo dije en un comienzo? Tienden a estar en un estado energético alto a uno menor. Ya, ahí está. Veamos el caso contrario. Imagínense que los tienen a todos dando vueltas. ¿Cuál es la probabilidad de que ellos por sí solos vengan y se pongan uno al lado del otro? Cero. Por no decir imposible, muy baja. ¿Verdad? Ya. Entonces, claramente, ¿por qué? Si lo piensan, ¿qué está pasando ahí? Primero, están en un estado de baja energía y acá yo lo estoy haciendo acoplarse uno al lado del otro. Estoy haciendo que sus calorías en el fondo ya no se gasten, se empiecen a mantener, ¿cierto? Estoy aumentando el calor, por un lado. ¿Y cómo está haciendo el orden? ¿Está aumentando o disminuyendo el orden?
El orden está aumentando, ¿cierto? Ok. Ahora, el que suceda eso, ¿es un proceso espontáneo o no espontáneo? Ultramente no espontáneo, ¿cierto? Ahora, para que ocurra este proceso espontáneo, ¿podría ocurrir de alguna manera? El que se coloquen todo acá, ¿podría ocurrir de alguna manera? Que gasten todo lo que tienen. ¿O no? Toda la energía, No, pero si gastan toda la energía, a lo mejor van a querer sentarse y se van a sentar todos por donde Que quieran. existe un elemento que los atraiga a ese punto. Ya, pero a lo mejor van a venir y después se van a querer ir. más rápido. Ya, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería, cierto? Una posibilidad sería que entre y dicen, ya se colocan todos ahí, ¿cierto? O que uno esté arreándolos, ¿verdad? Podría ocurrir, ¿cierto? Pero es un proceso que no va a ocurrir espontáneamente. Pero ¿cómo yo lo puedo hacer ocurrir? Justamente, ¿cierto? Estoy aplicando energía. ¿Cuál energía? La de venir, ¿cierto? Y de gastarme para juntar. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Entonces, en general tenemos eso, ya que hay muchos procesos que son espontáneos y hay otros que son no espontáneos. Pero los no espontáneos yo los puedo hacer suceder. ¿Cómo? Aplicando energía. ¿Vale? Ok. Ahora, volviendo acá, ¿ya? Si matemáticamente vemos el cambio en las calorías que yo les comentaba y en el cambio del orden, no vamos a entrar en ese detalle porque estaríamos mucho rato, pero matemáticamente nos daría que si en un sistema yo disminuyo las calorías, ¿ya? Y aumento el desorden, el valor de delta G va a ser menor a 0. ¿Ya? Por eso pueden hacer la prueba, matemáticamente sale, confíen en mí. ¿Ya? De hecho, capaz que les termina mandando después como un Word con los valores, para que me crean. ¿Ya? Pero claro, entonces las reacciones que son espontáneas, estas donde tenía una pérdida de calor y un aumento del desorden, se asocian que un valor del delta G va a ser negativo o menor a 0. ¿Ya? En el caso que cuando el delta G es mayor a 0 o positivo, tenemos que son reacciones no espontáneas. ¿Ya? Y por ende, como las reacciones no espontáneas, ¿cierto?, se asocian a que yo tengo que colocar energía para que ocurra. Y viceversa, las que son espontáneas, yo tengo una liberación de la energía, ¿verdad? Que era la liberación de las calorías. ¿De acuerdo? Y por último tenemos que delta G es igual a 0 cuando está en equilibrio, es decir, cuando ninguna de las dos reacciones se está favoreciendo realmente. Eso en biología casi no ocurre, ¿no? Que el delta G sea igual a 0. Principalmente son estas dos situaciones. Pero se entiende más o menos cuando se dan, ¿no? ¿Sí? Que las reacciones que son espontáneas o que son favorables de ocurrir tienen un valor de delta G menor a 0 y se asocian, ¿cierto?, a que se incrementa el desorden y hay una liberación de la energía porque el contenido calórico disminuye. Y al contrario, ¿cierto?, las reacciones que son no espontáneas se asocian a un delta G mayor a 0. ¿Por qué? Porque en el fondo aumenta el orden, ¿sí? Y yo tengo en el fondo un aumento de la energía. ¿Estamos más o menos? ¿No? Esto es como absorber energía. Justamente. ¿Estamos? Súper. Listo. Ahora, esto mismo, ¿cierto?, lo podemos aplicar a los sistemas biológicos. ¿Ya? Y los sistemas biológicos tienden del orden al desorden. ¿Se acuerdan? Uno de los principios que les comentaba, que hay una tendencia al desorden. En este caso, fíjense que lo que está acá está representando una molécula de glucosa.
este caso, ¿cierto? La molécula de glucosa sería una cosa así, ¿no? ¿Ya? Y tiende a una reacción, ¿cierto? Va a generar, vamos a simplificar. Dice que entonces el sistema biológico tiende al desorden. Y efectivamente, ¿cierto? Previamente yo les comenté que es una tendencia natural a existir el desorden. Entonces, esta molécula, ¿cierto? Que es la glucosa, en donde están en este caso los carbonos ordenados, ¿cierto? Tienden a querer estar en una forma más libre y desordenada. Digan ustedes entonces que la degradación de la glucosa a CO2, ¿ya? El paso de estar todos los átomos de carbono ordenados en una estructura a estar desordenados acá, ¿sería una reacción favorable o no favorable? Sería favorable. ¿Por qué? Porque hay una tendencia al desorden. Ese es el principio de todo. Hay una tendencia al desorden. Acá fíjense que están los átomos de carbono por separado, cada uno. Y acá están formando una estructura ordenada. ¿Cierto? Entonces esta reacción, que es la descomposición de la glucosa, va a ser favorable. ¿Ya? Entonces en el metabolismo siempre va a ocurrir eso. Todas las reacciones que son de degradación, de hecho las del catabolismo, tienden a ser reacciones espontáneas. ¿Ya? Porque pasa de ser estructuras complejas a estructuras más simples. Nosotros ya sabemos que existe una tendencia natural a pasar de un estado complejo de alta energía a uno más simple de poca energía. ¿Sí? Ok. ¿Y qué delta G tendría esa reacción? Negativo, justamente. Ahora, si les preguntara, dijimos que esta reacción hacia acá tendría un delta G negativo, ¿cierto? O menor a cero. Y esa sea negativa. ¿Y la reacción inversa sería espontánea, creen ustedes? No. ¿Por qué? Porque entonces tengo moléculas simples y las quiero ordenar. Lo mismo que los carros chicos. Entonces obviamente no va a ser espontáneo. ¿Y qué valor de delta G tendría? Delta G mayor a 0. Justo. Sube. ¿Vamos ok? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Ahora. Bueno. Ya sabemos, ¿cierto?, que el delta G para una reacción, como en el caso de acá, ¿cierto?, tiene un componente de esto del desorden, de la pérdida de energía, etc. ¿Ya? Pero ahora, en una reacción química, yo la puedo asociar, es decir, esta reacción, yo puedo asociarla en el fondo a los componentes. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá. O la puedo asociar a la constante de equilibrio de la reacción. ¿Qué quiere decir? Toda reacción química, ¿cierto?, consta de sustratos que pasan a productos. ¿Ya? Toda reacción química consiste en eso. De sustratos que pasan a productos. De sustratos que pasan a un producto. ¿Vale? Ok. Ahora, la constante de equilibrio es una proporción, en el fondo, que me dice si esta reacción, en qué grado está ocurriendo esta reacción. Y me relaciona la cantidad de productos dividido por la cantidad de sustratos. ¿Sí? Entonces, pensemos así. Si yo les digo
que hay, yo coloco la glucosa, tengo la glucosa en un vaso, ¿ya? Y después de 5 minutos, resulta que tengo más CO2 que glucosa. ¿Dirían ustedes que esa reacción está ocurriendo favorablemente o desfavorablemente? Súper favorable, ¿cierto? Entonces tendría más producto que sustrato, ¿verdad? Y si yo resolviera esa fracción, ¿qué valor me daría? Más producto en sustrato positivo. Ya, pero, ojo, no confundan con el delta G. Después vamos a hacer la relación con el delta G. El delta G es un valor que puede ir entre menor a 0, igual a 0 o mayor que 0. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cierto? Nosotros queremos relacionar el delta G con una reacción química concreta. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que incluir, en el fondo, la participación de reactivos y sustratos. ¿Y cómo lo incluimos? Mediante este valor que está acá, ¿no? Que me da una relación de los productos y los sustratos. Entonces nosotros dijimos ya, ¿qué pasaría? Yo les dije que había más, que poníamos la glucosa, esperaba 5 minutos y veía que había en el vaso. Y resultó que hay más CO2 que glucosa. ¿Sí? Resulta que tendría más producto que sustrato. ¿Sí o no? Sí. Ya. Si resolviera esta fracción, ahora las fracciones, ¿cierto?, nunca pueden ser igual a 0. Entonces, los valores de las fracciones siempre van a ir entre mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. ¿Sí o no? ¿No? ¿No están de acuerdo con eso? Los valores de las fracciones Sí, y el 0,5 ¿dónde lo dejo? menor a 1. Ah, es que vamos a pasar del 0 Pero a no, 80. pero no hay fracciones No hay negativas. fracciones negativas. No hay fracciones menores a 0. Sí, está bien. ¿Sí o no? Sí, yo estaba en el eje 0. ¿Están de acuerdo con eso, no? Las fracciones o son mayores, iguales o menores a 1. Pero no son mayores, iguales o menores a 0. ¿Ya? Ya, pues entonces si tuviera más productos que sustrato, esa relación sería mayor, igual o menor a 1. Mayor a 1, ¿cierto? Sería mayor a 1. Ok. ¿Me están siguiendo todos, no? Es mayor a 1. Entonces, fíjense ustedes, si en esa reacción nosotros dijimos que había más producto que sustrato, nosotros diríamos que una reacción que era favorable o desfavorable. Considerando solamente esto acá, solamente esto acá. Esa reacción diríamos que ocurrió de manera favorable o no. Sí, por cierto, porque todo el sustrato pasó casi a producto, o la mayor parte. ¿Y qué hizo que en esta relación fuera mayor a 1? ¿Verdad? ¿Estamos ok? Después, pongámosle que en una segunda situación tuviéramos que colocamos la glucosa, esperamos los 5 minutos y resulta que tengo la misma cantidad de glucosa que cantidad de producto. ¿Qué razón? ¿Cuánto me daría esta relación? Igual a 1. ¿Diríamos que está ocurriendo preferentemente hacia acá o hacia allá? No, esto estaría como en un equilibrio. Ni fu ni fa, ¿cierto? Y el tercer caso, ¿qué pasaría si tengo la glucosa? La coloco, espero 5 minutos, y resulta después de los 5 minutos tengo más glucosa que CO2. Esta razón, ¿cómo me daría? Sería menor a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería el denominador, sería mayor que el producto. ¿Sí? ¿Estamos todos sintonizados en esto, no? Ya. Ahora, como hay muy poco producto y mucho sustrato, ¿ustedes dirían que esa reacción fue favorable de ocurrir o no? No, ¿cierto? Okay. Entonces, ahora, cuando se da esta relación de acá equilibrio que es menor a 1, ¿ya? Ustedes dirían que la reacción ocurre preferentemente de sustrato hacia producto
o desde el producto hacia el sustrato? Cuando es con este valor. De producto Ocurre más bien hacia allá, ¿cierto? Por último partió la glucosa, quizás pasó a producto, pero después como que se tendió a ir de vuelta. ¿Sí o no? Ya. En el caso contrario, cuando era mayor a 1, diríamos, ¿hacia dónde efectivamente va la reacción? De sustrato hacia producto. ¿Sí? Entonces, ¿cierto? En base a todo lo que hablamos, es que tenemos la siguiente relación entre el delta G y la constante de equilibrio. ¿Sí? Yo tengo que, digámoslo así, fíjense, si yo tengo, veámoslo de nuevo, si yo tenía que en esta reacción, indistintamente de los valores, en esa reacción, el paso de glucosa a CO2, yo tenía más CO2 que glucosa, esta reacción me daba mayor a 1, ¿verdad? ¿Ustedes dirían que es favorable? Era favorable, acordamos, ¿verdad? Y las reacciones favorables, ¿qué valor de delta G tenían? Menor a Z. ¿Cierto? Y cuando teníamos que la K de equilibrio es menor a 1, teníamos que en realidad la reacción no era muy buena. Entonces, ¿es favorable o no? No. Las reacciones no favorables o poco favorables, ¿qué valor de delta G tienen? Mayor a C, ¿cierto? Entonces se da esa relación matemática, ¿ya? Que es la que está en esta tabla, que es la que ustedes tienen que conocer muy bien. ¿Ya? Que tenemos en general, ¿cierto? Que si se fijan, la K de equilibrio me indica si una reacción ocurre de manera favorable o no. ¿Sí? Y yo puedo en el fondo inferir una reacción química, si es que es favorable o no, en base a su delta G o en base a su constante de equilibrio. No tengo para qué tener los dos valores. Con que sepa uno ya me dice qué va a pasar con esa reacción. Entonces, cuando la K de equilibrio es mayor a 1, eso lo podemos resolver matemáticamente y también va a dar que el valor de delta G va a ser negativo. Y por lo tanto va a ocurrir hacia adelante, es decir, de sustrato a producto. Si la constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir que el valor está en equilibrio, por lo tanto el delta G va a ser igual a 0. Y esa reacción no ocurre a ninguno de los, orientada a ninguno de los dos lados. Y cuando la K de equilibrio es menor a 1, ¿cierto? Yo tengo que mi valor de delta G va a ser positivo. Y eso quiere decir que la reacción no es favorable y que más bien ocurre desde los productos hacia los sustratos. ¿Estamos, no? ¿Sí? Súper. Buenísimo. Bacán que entendió. Entonces, yo les pedí calculador. ¿La trajeron? Ya, súper. Esto es relativamente simple. ¿No? No se estresen. A todo esto, calma, un detalle, ¿ya? Si se fijan, fíjense en algo. Acá este delta G tiene una comilla y un cero arriba. En esta reacción de acá, fíjense que tenemos un delta G que no tiene la comilla y el cerito arriba. ¿Vale? ¿En qué se diferencia? Que el delta G cuando tiene la comilla y el cero arriba, ¿ya? Es lo que se denomina un delta G estándar. Eso quiere decir que es en las condiciones ideales el valor de delta G que va a tener. Y la condición ideal es cuando yo tengo un pH neutro, cuando yo tengo 25 grados de temperatura y cuando yo tengo mi concentración de reactivos en 1 molar. Una concentración súper definida. ¿Ya? Por eso es estándar, porque yo tengo todo controlado. Y ahí calculé el valor.
Entonces, a ver, nos vamos a adelantar un poquito. Entonces, fíjense, esa es como la condición estándar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En una célula, acuérdense que les decía, este delta G, yo lo calculo para cualquier reacción estándar, yo tengo concentraciones definidas, una temperatura definida, pH definido, etcétera, etcétera. Ya todo controlado, en un tubo de ensayo. Pero en una célula yo no tengo las concentraciones definidas. De hecho van variando. ¿Ya? Y es por eso entonces que yo, para poder calcular un delta G real, ¿ya? Yo tengo que, aparte de, o sea, el delta G real yo lo calculo considerando el delta G estándar, de lo que me daría en un tubo de ensayo, pero aparte tengo que agregarle el componente de cómo varían las concentraciones de productos y sustratos dentro de la célula, en condiciones reales. En este caso, 6D, o sea, esto sería en base a esta reacción. Y la constante de equilibrio, ¿cierto? Era producto partido por sustrato, aquí es lo mismo que decir C por D partido por A. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces el delta G, cerito coma, el estándar, que yo tengo todas las condiciones y está hecho en un tubo de ensayo. Pero yo, para considerar el delta G que hay en una célula, el real de una reacción en una célula, yo tengo que agregar este otro componente que me incluye el cálculo con concentraciones reales dentro de la célula. ¿Ya? Es para que lo tengan en mente, ¿no? Profesor, ¿IRT qué es lo que sería? Ya, ahí vamos a entrar a... Como son condiciones de estándar, ¿ya? En este caso la R es una constante. No vamos a entrar en detalles porque eso es físico-química. Una rama que no creo que se quieran meter. ¿Ya? Y la T es temperatura. Y el ln, por si acaso es ln, no IN, es el logaritmo natural. ¿Ya? No nos vamos a meter tanto en matemáticas ni eso, pero vamos a hacer simplemente el cálculo. ¿Ya? Que es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cuál es el detalle? Cierto que, como son condiciones de laboratorio, la temperatura no se mide en grados Celsius, se mide en otra escala, que son los grados Kelvin. ¿Ya? Así como existen, los gringos ocupan los grados Fahrenheit. ¿Han cachado eso, no? Ellos tienen grados Fahrenheit. Ya. En ciencia hay una escala que es de grados Kelvin. ¿Ya? Kelvin. Entonces, fíjense ahí. Entonces nos piden calcular. Miren el detalle. El ejercicio dice: calcule la constante de equilibrio para la siguiente reacción a pH 7 y 25 grados Celsius. Esas son las condiciones estándar. Claro, yo ya sé, al menos ahí yo sabría perfectamente qué fórmula tengo que ocupar. Aparte me están dando el valor de delta G estándar. ¿Sí? Y tercero, fíjense que no me están indicando concentraciones de los compuestos. No me están diciendo qué concentraciones hay en una célula. Me están diciendo las condiciones estándar. ¿Estamos, no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se calcula esto? De la siguiente manera. Ya, la ecuación, ¿cierto? Es delta G es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto es lo que me piden saber. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Esto en matemática es un término único. Yo no puedo deshacerme del logaritmo así nomás o de la constante de equilibrio así nomás. ¿Ya? Ese es un término único. Que más adelante le voy a mostrar cómo lo sacamos. Ok, entonces, vamos rellenando. El delta G me dicen que son menos 3,3. Me lo están dando. Antes que nada. Y esto es una
pillería, ¿cierto? Para que usted aplique su lógica. Yo les pregunto de antemano, ¿ya? ¿Cómo debiera ser la constante de equilibrio de esa reacción? Mayor a 1. ¿Cómo? Mayor a 1. Perfecto, mayor a 1. ¿Por qué? Porque mi delta G es negativo. Entonces, si a usted le toca un ejercicio, ¿cierto? En donde le dan el delta G, usted ya sabe que la constante de equilibrio le tiene que dar mayor a 1. Si le da menor a 1, preocúpese. ¿Cierto? Es seguir la lógica. Ya, tenemos eso. Entonces, vamos reemplazando. Es menos 3,3 por R. R, como les decía, es una constante y es lo que está acá. El 1,987, normalmente esos valores se los dan. ¿Ya? Y eso es por 10 elevado a menos 3. Bien. Para los que no son muy diestros en matemáticas, ¿cierto? Esto es notación científica. Y quiere decir que si yo lo escribo como el número normal, ¿cierto? Yo tengo que tirar la coma 1, 2, 3. Entonces, sería eso. Entonces, la que acá sería menos 0,001,987. ¿Sí? Aquí yo le voy a poner un paréntesis porque yo resuelvo primero esta parte. Acuérdense que este es un término único. Yo lo dejo hasta el final. Listo, tengo ese valor. Después me piden temperatura. ¿Cuánto va a ser la temperatura? Me dicen que es 25 grados. Pero yo ya sé Celsius. Pero la fórmula tengo que trabajar con Kelvin. ¿Cómo yo transformo un grado Celsius en Kelvin? A los Celsius le sumo 273. Entonces, son 298. ¿Cierto? ¿Vamos todos más o menos aquí hasta acá? ¿Sí? Listo. ¿Qué harían ustedes a continuación? Ya, resolvamos el paréntesis. Siempre, ¿cierto? En una ecuación es importante ir manteniendo todo, aunque dé una lata, ¿cierto? Ir escribiendo todos los números para no perderse. ¿Cuánto daría esto? Ojo, un detalle, ¿eh? Lleva un signo negativo acá. La mayoría de estudiantes se olvidan del signo negativo y hay que ir a la escuela. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Menos 0,5. Menos 0,592. Menos 0,592. Y todavía tengo, ¿cierto?, el logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Qué harían ustedes a continuación? No, la constante ya yo la tenía acá, yo la multipliqué, yo la me deshice eso. Tengo un número. Ya, todo lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿verdad? Yo me eso. Entonces, me irán anotando paso por paso, ¿verdad? Ahí. ¿Cuánto da eso? 5,57. Con los signos y todo. ¿Da cómo? ¿Entonces? Ya. Vale. ¿Estamos todos hasta ahí ok o no? ¿Sí? ¿Hay alguien que se perdió en el camino? ¿No? Vale. Ya. Ahora viene el detalle. Aquí por favor no se pierda. ¿Ya? El que tenga calculadora, téngala en la mano. Acá, ¿cierto? Los logaritmos son operadores matemáticos. Y ahora es donde yo tengo que deshacerme del logaritmo porque este, acuérdense que era un valor mayor, igual o menor a 1. Que ustedes ya saben que es mayor a 1. Pero me tengo que deshacer del operador, que me está molestando. ¿Y cómo me deshago? Yo me puedo deshacer de eso aplicando, ¿cierto?, otro operador. Pero el detalle es que si yo lo aplico a un lado, tengo que también aplicarlo al otro. ¿Y qué operador me permite,
deshacerme del logaritmo natural es el antilogaritmo. Y en este caso, ¿cierto? En sus calculadoras, si todos miran, ¿cierto? Hay un botoncito que está generalmente, debe ser en la parte superior derecha, que está el LN. ¿Sí? ¿Lo ubicaron, no? Si se fijan justo encimita, debería estar con una letra amarilla o ploma o roja, una... Eso. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Ya. Esta es la función exponencial, que sería el antilogaritmo natural. ¿Sí? ¿Estamos todos aquellos, no? ¿Hay alguien que esté perdido? ¿No? Vale. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Yo aplico este a los dos lados. Si aplico a los dos lados, significa que me queda entonces acá. Y la X significa que lleva un valor. En este caso, ¿cuál valor? Este. Y acá, como ya apliqué el antilogaritmo, se me va. Aquí, ya. Estábamos acá, ¿verdad? Esto es un operador matemático, no es un número. Tengo que deshacerme de él. ¿Cómo me salgo de él? Con un antilogaritmo natural. En este caso se llama el exponencial. Entonces yo lo puedo aplicar, pero el detalle es que lo tengo que aplicar a los dos lados de la ecuación. Si lo aplico al lado derecho, si yo tengo un antilogaritmo con un logaritmo, se neutralizan, ¿cierto? Y me queda la constante de equilibrio solito. Pero ahora me queda, yo tuve que aplicar a este otro lado también. Y al aplicarlo entonces, yo tengo que aplico este operador matemático al número que yo tenía previamente acá. ¿Y alguien puede hacer ese cálculo? 263.4859. 263. Punto Acuérdense que en la calculadora, ¿cierto? Que el punto, para los gringos el punto es la coma. ¿Ya? Para los humanos queda 2,63, para claridad. ¿Veis? Está resuelto. Ahí tienen su constante de equilibrio. Veamos la lógica. ¿Es mayor a 1? Ya, ¿está bien resuelto el ejercicio? Sí. Profe, ¿qué pasa con la unidad de medida del AG? Usted puso 3, menos 3.3 kilocalorías mol. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué usted no lo puso la unidad de medida ahí? Ya. ¿Por qué? Porque las constantes de equilibrio, como son concentración, partido por concentración, las unidades se van. Por lo tanto, las constantes de equilibrio son adimensionales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no las puse? Porque acá, fíjese que está en calorías, o sea, en kilocalorías mol. Y acá también está en kilocalorías mol por Kelvin. Entonces, para tranquilidad del compañero la vamos a mostrar aquí, ¿ya? No sé qué era ella. Aquí las unidades son y qué año. No nos alcanza. Entonces, fíjense que es 0,001987. Es kilocaloría por... Estoy haciendo esto por si acaso, ¿eh? Lo estoy llevando acá. ¿Ya? Esto es kilocaloría partido por mol por... Es ahí. Eso es. ¿Ya? ¿Sí? La caloría está, la kilocaloría está partida por mol por Kelvin. Y acá al multiplicar por 298 Kelvin, los Kelvin ya se me van. ¿Sí? Ya. ¿Estamos, no? Entonces acá, en este valor, ¿qué me quedaría? Local partido por mol. ¿O no? Acá al lado de 3,3 quedaría local partido por mol. Pasar por otro lado, chao.
Ahí. Y ahí me queda la constante de equilibrio sin unidades. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Estamos, no? ¿Es fácil? Sí. Desarrollemos de nuevo. Pero si se fijan, estos ejercicios tienen una lógica. El valor, o sea, lo único complejo acá es hacer el despeje. Pero ustedes ya sabían de antemano que tenían que darle el mayor a 1. ¿Por qué? Porque yo ya tenía que el delta G era negativo. Si me dan un delta G que es positivo, sí o sí, mi constante me va a dar menor a 1. ¿Ya? Ya. Esto yo creo que va a ser lo último que vamos a alcanzar a ver. Ya. Bueno, eso ya lo vimos, ¿cierto? Que la diferencia entre un delta G real y el delta G estándar, ¿cierto? Era que el delta G real considera las cantidades de reactivos, o sea, de sustratos y de productos reales que existen en una célula. ¿Ya? De hecho, esto no lo vamos a resolver, pero se resuelve muy parecido. ¿Ya? Pero para eso yo tengo que tener las concentraciones. En este caso no me las tiene. Hay un ejercicio en la guía que lo tengo. ¿Ya? Ahora, lo último importante, ¿ya?, en el metabolismo es que los delta G son aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en las reacciones metabólicas, ya en vías metabólicas, todas las vías metabólicas, ¿cierto?, son conversiones sucesivas de un reactivo en un producto. ¿Sí? El dibujo inicial de la glucosa a CO2, eso pasan por lo menos unos 30 pasos. ¿Ya? Cada uno catalizado por una enzima, son conversiones graduales. En esas conversiones graduales van a haber reacciones que son muy favorables de que ocurran, pero también van a haber algunas que son poco favorables de que ocurran. ¿Ok? Ahora, la gracia de que los delta G son aditivos es que si yo tengo una reacción con un delta G que es positivo, ¿era espontáneo, no? No, ¿cierto? Es difícil que ocurra. Ahora, si yo esa reacción que tiene un delta G positivo, yo la acoplo a una reacción que tenga un delta G muy negativo, yo tengo que esa reacción, que es muy favorable, puede de cierta manera empujar a que la no favorable ocurra. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Más adelante van a ver la reacción. Ya, esto es una molécula que se llama, esto para ejemplo nomás, no de nada. Esto es una reacción de la glicólisis. Quiero que lo vean como en 2 clases más. Esta molécula se llama 1,3-difosfolicerado. Que cuando se descompone, genera 3 fosfoliserato más un fosfato. Libera un fosfato. ¿Ya? Hasta ahí es una molécula que tenía 2 fosfatos y suelta uno. Nada más que eso. Esta reacción tiene un delta G, pongámosle, no me acuerdo en este instante, pero si no me equivoco es de menos 30. ¿Ya? Ok. Ahora, imagínense que yo por otro lado tengo esta reacción que está aquí. Es una reacción, normalmente nosotros tenemos que el ATP entrega energía.
Pero acá yo tengo una reacción en donde yo quiero sintetizar el ATP. Si el ATP entrega energía, va a ser su reacción. Ahora vamos a poner la parte. Si el ATP es una molécula que entrega energía, ¿cómo sería el delta G de la reacción? Si libera energía en esa reacción. Negativo, ¿verdad? Entonces decimos que el ATP cuando suelta su fosfato, esa es una reacción espontánea y tiene un delta G negativo. Vamos a ponerle que es menor a, menos 7. Ese es el valor normal. Si la reacción de liberación del fosfato es delta G, o sea, es menor a 1, o sea, menor a 0, perdón, con valor de menos 7, ¿cómo será la reacción inversa? ¿Qué valor tendrá? ¿Cuál? Más 7. Esa es la reacción inversa. ¿Estamos de acuerdo, no? Y acá sería lo mismo. La reacción que si yo quiero juntar estos dos hacia allá, va a tener un valor de más 3. Y va a ser no espontáneo. ¿Estamos? ¿Ok? Vale. Resulta que, pues la ATP entrega energía y todo, pero acuérdense que puede entregar energía, pero en un instante tengo que reponer esa energía. ¿Ya? Ya, pues resulta que tengo esa situación. Tengo poco ATP, necesito reponerlo. Y yo sé que para reponerlo tengo que juntar un ADP con un fosfato para formar el ATP, pero esa reacción no es espontánea. Tiene un delta G positivo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy fácil. ¿Qué me dice el metabolismo? Que yo, ¿cierto?, puedo acoplar reacciones de tal manera que puedo juntar una que sea muy favorable para empujar a que ocurra una que es no favorable. Siendo el único requisito para ello el que ambas reacciones compartan un intermedio. Entonces fíjense acá. ¿Qué situación tengo acá? Fíjense. Esta molécula me libera muy favorablemente el fosfato. ¿Sí? Y al mismo tiempo tengo un fosfato acá. Pero este no se pega espontáneamente a la ADP. Pero ¿y si yo acoplo estas dos reacciones? De tal manera que este lo suelta y de cierta manera al soltarlo, como este fosfato yo lo puedo ocupar aquí, obligo al ADP en el fondo a aceptar para sintetizar el ATP. Entonces tengo una aditividad de esa reacción. Y como son sumativas, ¿cierto? Si yo les dijera finalmente la reacción que tendría ya esta. Esa sería la reacción final, ¿cierto? Porque ya le salgo los dos comunes. Esa reacción, ¿qué delta G tendría? ¿Cuánto? Menos 20, justamente. Y así es como ocurre el metabolismo. ¿Ya? Yo no tengo en una ruta metabólica, catabólica en este caso, puras reacciones con delta G negativo. Eso no ocurre. Tengo entre medio algunas con delta G positivo. Pero ¿cómo ocurren? Porque yo las acoplo. ¿Ya? Las acoplo a reacciones que son muy favorables y que obligan a que la que es no favorable ocurra. Siempre y cuando compartan un intermedio. ¿Sí? Ya. ¿Hay que la terminar esta clase? Ya.